Saludo cordial mis apreciados estudiantes. Estamos nuevamente con una cápsula matemática del profesor Robinson. Esta vez vamos a trabajar el concepto de cociente notable. Decir que un cociente es una división y que se llaman notables porque son aquellos que resultan de divisiones exactas entre polinomios. Polinomios que, como se puede ver acá en las diferentes formas, cuatro diferentes formas que se pueden presentar, deben cumplir unas condiciones. Primero, son binomios que tienen exponente. Cada término tiene un exponente, pero el exponente debe ser igual. Es decir, yo aquí tengo una base x y una base y, pero el exponente n para x y n para y también. Tienen que ser iguales esos exponentes. Y en el denominador tienen que estar las bases de esos términos del numerador. Deben ser bases iguales. Es decir, si yo aquí tengo x, y, abajo tengo que tener x, y. Si yo tengo aquí x, y, debajo no puedo tener x, z, por ejemplo. ¿Sí? Tienen que ser correspondientes. Si tienen esa forma o tienen esta otra forma o cualquiera de estas cuatro formas, podríamos analizar si es un cociente notable. Ahora, tenemos que tener en cuenta también los signos. Si los dos signos son negativos, es un cociente notable independientemente de si n es par o impar. Entonces, siempre que los signos sean negativo o negativo, podemos decir que es un cociente notable y el desarrollo sería este. Ya les explicaré más adelante en qué consiste este desarrollo. Si los dos signos son positivos, cumple nada más cuando n es impar. O sea, cuando los dos signos son positivos, tiene sentido únicamente cuando n es impar. Es decir, n solamente podría valer 3, 5, 7, 9, 11. Y el desarrollo sería algo como esto. ¿Sí? Ya les explicaré también cómo sería con un ejemplo. Ahora, si tengo negativo en el numerador y positivo en el denominador, cumple únicamente cuando n es par. O sea, para casos de n que valga 2, 4, 6, 8, etc. Y si la relación es positiva en el numerador y negativa en el denominador, eso nunca cumple, nunca será un cociente notable. Por lo tanto, tenemos que únicamente tenemos tres situaciones en las cuales podemos hablar de un cociente notable cumplidas estas características de acá, de forma que hemos llamado. Ya teniendo eso y mostrando acá los desarrollos, conviene hablar sobre algunas particularidades. Primero, decir que el número de términos del cociente es igual al exponente de los términos en el dividendo y el primer término del cociente es el resultado de dividir el primer término del dividendo por el primer término del divisor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Si el exponente, por ejemplo, acá de esta expresión es 5, decimos que entonces debemos tener ¿cuántos términos acá en la solución? Si esto fuese 5, entonces tendríamos 5 términos en la solución. 5 términos en la solución. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Las formas que nos quieren decir. Por ejemplo, aquí empezamos, vamos a poner un ejemplo para poder ver eso que les estoy hablando y de pronto no se me confunda. Voy a colocar el siguiente ejemplo. Vamos a hacer m, este es el ejemplo, m a la 5 menos y a la 5 dividido en m menos y. Observen, cambié las letras, cambié la base, no importa, la base en este caso sería x y y seguiría siendo y, porque esta es la forma, no quiere decir que todos van a tener las mismas letras, no, las letras pueden cambiar. Esta es una y, esto es una y, estas son las bases, entonces está cumpliendo. Tienen los mismos exponentes, recuerden que les había dicho 5 y 5 en el numerador. Y en el denominador está las bases de esos exponentes del numerador, m y y, o dividendo como lo acabé de mencionar. ¿Cómo se resolvería? Entonces, tengo que analizar de qué tipo es. Negativo, negativo, exponente impar. Entonces acá, negativo, 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 y siempre cumple cuando es negativo, entonces decimos, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces ya saben, vamos a referenciar esta forma. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Cómo dice la fórmula? Que el primer término, que aquí tenemos n, al primer término le restemos 1 en su exponente. Entonces mi primer término es m, le resto 1 al exponente, o sea, sería 4.
Luego viene un signo positivo. Anoto el positivo. Después dice que ese primer término le reste 2 al exponente inicial. O sea, el exponente inicial 5 le resto 2. Aquí sería entonces m a la 3. Pero de una vez acá pegadito aparece el segundo término con exponente 1, que aunque no se note, quiere decir que el exponente es 1. Entonces voy a colocar acá y con exponente 1. ¿De acuerdo? Listo. Y vamos entonces acá. Luego viene otro signo positivo. Signo positivo. ¿Qué nos dice ahora? Que al término inicial ya no le vamos a restar ni 1 ni 2, sino que ahora le vamos a restar 3. O sea, que eso sería m a la 2. Y que a mi segundo término ya no va a aparecer con 1 a la 1, sino a la 2. ¿Sí? Entonces eso sería y a la 2. Observen qué está ocurriendo. El primer término está disminuyendo. 4, 3, 2 y seguirá disminuyendo. Y el segundo término aquí no aparecía, aquí aparece y aquí empieza a aumentar. Luego en el siguiente término, sin mirar a la fórmula ya podríamos decir que entonces este que va disminuyendo ya estaría m a la 1 y el otro que está aumentando estaría y a la 3. Y habría otro término que sería cuando totalmente desaparezca m y quede simplemente el término y a la 4. Contamos los términos 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponde al exponente de que tienen los términos en el dividendo. ¿De acuerdo? Y esa sería un ejemplo utilizando la forma, en este caso menos menos, con un exponente impar de, de este cociente notable. Podemos mirar otro ejemplo. Vamos a mirar otro ejemplo, de pronto para utilizar otra forma. Exacto, vamos a mirar este ejemplo. Vamos a colocar acá x a la 3 x a la 3, no, mejor vamos a hacer vamos a hacer uno más chévere, Perdón, voy a borrar por acá, o mejor, vamos a decir este ejemplo, 16 x a la 8 menos 625 y a la 4 sobre 2x a la 2 más 5y. Bueno, este ejercicio es importante que analicemos algo y recordemos. Recuerden que yo les dije que esto solo podía ocurrir si, solo si el término de abajo tenía la misma base. Entonces, para que esto tenga sentido, yo tengo que verificar si este 16x a la 8 se puede expresar como esta base, que yo supuestamente he dicho que esta es la base, elevado a algo. Es decir, yo tengo que expresar esto que inicialmente dije, esta no es la solución del cociente, pero tengo que encontrar la forma. Cuando yo hablo de la forma, me estoy refiriendo a que se parezca a alguna de estas tres formas que he dado acá. O sea, base, exponente, base, base, exponente, base. En este caso no la tengo porque no se ve claramente. Puede que sí sea, pero no se ve claramente. Entonces voy a mostrar qué es lo que estoy pidiendo hacer. Vamos a escribir de nuevo este cociente, pero ahora vamos a la base 2x2 más 5y. Y ahora voy a buscar si este 16x a la 8 lo puedo expresar como 2x a la 2 elevado a la algo. ¿Sí? Vamos a decir que a un n, ¿de acuerdo? Y aquí vendría 5y elevado a un n. Ahora, observemos una cosa. ¿Será que encontramos un n que cumpla esa condición? ¿A qué potencia debo elevar 2 para que me dé este 16? 4, ¿cierto? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces pensemos, si n valdría 4, ¿cómo quedaría eso? Entonces, quedaría 2x
a la 2 elevado a la 4. Y si yo coloco n4, el otro también tiene que ser 4. Entonces tendríamos que probar si en verdad eso es así. Ya lo miramos, lo vamos a escribir y luego lo comprobamos. Y aquí tengo 2x a la 2 más 5y. Ahora comprobemos, ya dijimos 2 por 2 por 2 por 2 da 16. X a la 2 a la 4, 2 por 4, 8. Perfecto, cumple. 5 a la 4 es 5 por 5 por 5 por 5, que es 625. Perfecto. Y y a la 4, y a la 4. O sea, hemos verificado que efectivamente, aunque no se veía que fueran base iguales, pues hemos encontrado la manera acomodando, cuadrando la expresión para que se pueda aplicar de acuerdo a una de las formas. Entonces, ya podemos ver que el exponente es par y que esto es negativo, positivo. Entonces, miremos a ver si dentro de nuestras formas cabe algo como eso. Es negativo, positivo y cumple cuando n es par. Perfecto. Como cumple cuando n es par, entonces la forma que podemos utilizar es la tercera, esta de acá. Entonces, ahora sí vamos a escribir de nuevo nuestra expresión y la desarrollamos. Entonces, la expresión sería 2x a la 2 a la 4 menos 5y a la 4 sobre 2x a la 2 menos 5y. Entonces, vamos a resolverla. Sería el primer término disminuido en 1. Aquí como aparece, entonces sería 2x a la 2 a la 3. Sigue signo negativo, menos disminuido en 2. 2x a la 2 disminuyéndole 1 más a la 2, pero aparece el segundo término que sería 5y. Alternamos signo, ahora va más. 2x a la 2, ya no a la 2 sino a la 1. Listo, no lo escribimos. Y el segundo término empieza a aumentar su exponente. 5y a la 2. Y vamos ahora alternando signo con un menos. Este desaparece ya porque venía 3, 2, 1, desapareció. Y queda este elevado a la 3. ¿Listo? Teníamos exponente 4, 1, 2, 3, 4 términos. Ahora tenemos que desarrollar, por eso no ha terminado ahí. 2 a la 3 es 8. X a la 2 a la 3, X a la 6, menos. 2 a la 2 es 4 y X a la 2 es 4 también. Entonces aquí menos 4, X a la 4, que multiplica a 5Y. No lo solucionamos todavía. Acá 2x a la 2 queda solito, 2x a la 2, y acá 5 al cuadrado es 25 y y al cuadrado es y a la 2. Menos 5 al cubo, que es 125, y y a la 3, que es y a la 3. Solucionamos los extremos, pero falta resolver los medios. Esto quedará igual 8x a la 6 menos, estos números se multiplican, 4 por 5, 20, x4y. x4y, las letras ya quedan igual, no se hace nada con ellas porque no son semejantes. Más 2 por 25, 50. x2 por y2 se dejan igual, x2, y2 se dejan igual porque no son semejantes, y este término que ya teníamos resuelto. Y hemos terminado la solución de este ejercicio utilizando cocientes notables, ¿de acuerdo? Digamos que este ejercicio lo compliqué un poquito porque puede ocurrir que un ejercicio se presente así un tanto confuso, que no se vea la forma clara para aplicarlo, pero que esté escondida y se pueda localizar. Pues ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Recordando aquí un poco que esto se veía confuso y no aplicable, pues encontrar este n que fuera común, porque aquí no lo era, 8 y 4 no se veía común, y lo encontramos, n igual a 4, luego revisamos que con ese menos y ese más, n era par, y los signos decían que había que resolverlo de esta manera. Haciendo un repaso, recuerden, disminuimos los exponentes del primer término hasta desaparecer y empezamos a aumentar los exponentes del segundo término hasta que quede uno menos que el exponente de acá. Los términos deben ser siempre igual al exponente. Si aquí tenemos exponente 4, van a ser 4 términos, 1, 2, 3 y 4. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.